Bienvenidos. Hoy aprenderemos algunos aspectos básicos sobre la química orgánica. Definimos a la orgánica como la química de las moléculas de carbono. De entrada, digamos que una molécula para ser orgánica debe poseer un esqueleto basado entre uniones de carbono e hidrógeno. Con contadas excepciones, algunas moléculas orgánicas no tendrán hidrógeno. Hay moléculas inorgánicas que tienen carbono, pero no existe ninguna molécula orgánica sin carbono. Los compuestos orgánicos son además muy abundantes. Hay quienes afirman que hasta el 80% de los compuestos químicos conocidos son orgánicos. Una pregunta válida es ¿por qué el carbono y no otro elemento? Químicamente el carbono tiene algunas propiedades importantes que explican su papel y su abundancia en nuestro entorno. Y es que además los compuestos orgánicos son la base de la vida en nuestro planeta. De ahí viene el término orgánico, de hecho. En nuestro planeta no hay formas de vida en las que no participe el carbono. Al haber muchos compuestos orgánicos, estos se clasifican tomando en cuenta la presencia de un átomo o un grupo de átomos, que obviamente afecta las propiedades y el comportamiento de una molécula completa. A ese átomo o grupo de átomos llamamos grupo funcional. Así, por ejemplo, tenemos una molécula orgánica con su estructura base de carbono e hidrógeno, pero con grupos funcionales, unos oxigenados, otros nitrogenados. Con esos grupos podemos decir, esta molécula es un aminoácido, y estos grupos determinan cómo reacciona esta molécula. Demos un vistazo entonces a las familias orgánicas más comunes. No las incluimos todas. Las que sí, las identificaremos por un grupo funcional específico. Empezamos con los hidrocarburos, compuestos orgánicos más simples. A manera de guía, el nombre de la familia aparecerá así, o con un círculo azul, la fórmula general en un recuadro amarillo y el nombre del grupo funcional en recuadro celeste. Explicado esto, volvemos a los hidrocarburos, que se dividen en alcanos con fórmula general RH y no tienen un grupo funcional en específico. Se caracterizan porque solo hay enlaces sencillos carbono-carbono. Los alquenos son también hidrocarburos. Se representan indicando un doble enlace entre carbonos. Y ese sería como el grupo funcional de los alquenos, el doble enlace. Los alquinos, representados indicando un triple enlace entre carbonos, el grupo funcional es claramente un triple enlace entre carbonos. En el caso de los alquenos y los alquinos, la fórmula general también podría ser solo indicando los carbonos sin las R. R significa una cadena carbonada o lo que llamamos radical alquilo. Entre los hidrocarburos también están los aromáticos, cuya base es esa estructura cíclica de 6 carbonos con 3 dobles enlaces. Se representan como RH o también se puede hacer dibujando el hexágono. No tienen un grupo funcional como tal, pero los aromáticos todos deben poseer como estructura base ese anillo. Ahora bien, si tienen dobles enlaces, ¿por qué esa estructura no es un alqueno? Bueno, pues en esta estructura cíclica, los dobles enlaces se encuentran en constante rotación o movimiento, un fenómeno llamado resonancia, lo que hace estable y menos reactivo al compuesto aromático en comparación a un alqueno. Se clasifican en un grupo aparte. El anillo aromático se representa con cualquiera de los hexágonos indicados. Eso sí, un hexágono simple no va a representar a un anillo aromático. El compuesto aromático más simple es el benceno, con la estructura que hemos estado señalando. El benceno puede sustituir un hidrógeno de su anillo con otros grupos químicos, originando una serie distinta de compuestos, todos aromáticos. A los hidrocarburos, en general, se les va a dividir por su estructura en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos en su mayoría son lineales,
aunque también pueden presentar estructuras cíclicas, pero nunca serán como el benceno. Avancemos a otras familias. Los halocarburos, en cuya estructura encontraremos uno o más halógenos, se representan como Rx, siendo X cualquier halógeno, como cloro, bromo, flúor, yodo, etc. Ese es su grupo funcional, el halógeno. Los halocarburos se pueden derivar de un alifático o de un aromático. Los alcoholes son otra familia, se representan con ROH. Ese es su grupo funcional, un OH, que su nombre es grupo hidroxilo. En un alcohol, el OH debe estar unido a un carbono alifático. Esto es importante, porque si el OH se une directamente a un anillo aromático, entonces reconocemos a los fenoles. Estos se representan como AROH, aunque el grupo funcional es igual al de los alcoholes, el hidroxilo. Los éteres representados como ROR, esto es, que un oxígeno une a dos cadenas carbonadas. Ese es el grupo funcional, aunque no recibe un nombre propio. Los aldehídos y cetonas son compuestos hermanados, porque presentan el mismo grupo funcional llamado carbonilo. En los aldehídos, el carbonilo se ubica en el extremo de una cadena o en un carbono terminal. Los representamos como RCHO. En las cetonas, el carbonilo está entre dos carbonos en medio de una cadena. Los representamos como RCOR. Los ácidos carboxílicos, que son moléculas oxigenadas con grupos más complejos, se representan como RCOOH y el grupo funcional es el carboxilo. Claramente un carboxilo siempre se va a encontrar en el extremo de una cadena carbonada. Tenemos a las aminas, que no son oxigenadas, son nitrogenadas. Se representan como RNH2, aunque esto puede variar según donde se ubique el nitrógeno. Este puede tener 2 o 3 cadenas carbonadas unidas a él. El grupo funcional en este caso es el amino. Como dijimos al inicio, hay muchas familias orgánicas, como los tioles, que son moléculas azufradas, los epóxidos, que son éteres pero en estructura cíclica, los ésteres, que son derivados de los ácidos carboxílicos con alcoholes, los nitrilos, que son moléculas nitrogenadas, los nitrocompuestos, que también son nitrogenadas pero el grupo funcional es un NO2, y las amidas, que son estructuras que se derivan de la reacción entre una amina y un ácido carboxílico. En cualquier caso, hemos descrito a la mayoría de las familias orgánicas e identificados sus grupos funcionales. En química orgánica también es importante identificar los distintos tipos de carbonos. Si bien, al estudiar una molécula no estaremos clasificando siempre todos los carbonos, como concepto básico debemos conocerlo para luego entender ciertas características en determinados grupos o familias. En los carbonos nos fijamos en la posición y las uniones con otros carbonos para identificar carbonos primarios que están unidos solo a un carbono. Esto implica que generalmente los encontraremos en la parte terminal de una cadena. Los demás enlaces deben ser a hidrógenos, que van a ser clasificados como primarios. Veamos cómo funciona. Tenemos una molécula orgánica cualquiera, en este caso un hidrocarburo. Nos interesa concentrarnos en los carbonos, por lo tanto lo señalamos con rojo. Entonces sabemos que un carbono primario está unido solamente a un átomo de carbono, por lo tanto los identificamos como carbonos terminales. Los carbonos secundarios están unidos a dos átomos de carbono
y los encontraremos en medio de las cadenas de carbonos. Veamos el ejemplo con la misma molécula que acabamos de estudiar. Tenemos nuestra molécula y tenemos un carbono secundario que es el único en esa estructura que se encuentra unido a dos átomos de carbono. Los carbonos terciarios están unidos a 3 átomos de carbono. En la estructura que estamos estudiando, identificamos como carbono terciario el único que se encuentra unido a 3 átomos de carbono. Por último, los carbonos cuaternarios estarán unidos a 4 átomos de carbono. Esto significa que no habrá átomos distintos al carbono unidos a él. Veamos en la estructura de la molécula que estudiamos, encontramos un carbono cuaternario. Los carbonos se clasifican también según el tipo de átomos que se le unen. Tenemos los carbonos quirales, que presentan 4 enlaces a átomos o grupos químicos diferentes, mientras que los carbonos aquirales presentan también 4 enlaces como todo carbono, pero hay 2 o 3 o hasta los 4 enlaces unidos a grupos repetidos. El carbono quiral entonces es el que tiene 4 grupos diferentes. Veamos. Tenemos una molécula e identificamos 3 átomos de carbono. Estudiamos el primero y observamos que tiene un grupo OH unido, tiene un oxígeno doble enlace unido y el resto de la molécula es una cadena de carbono, carbono y nitrógeno. Este no es un carbono quiral porque 2 de sus enlaces se unen al oxígeno, por lo tanto no cumple la regla de un carbono quiral. Veamos el siguiente carbono. Nos encontramos que presenta 4 grupos diferentes. Un grupo carboxilo, una cadena de un carbono, sería un grupo metilo, un hidrógeno y un grupo amina. Este es un carbono quiral. 4 átomos o 4 grupos químicos distintos. Vemos el tercer carbono del ejemplo que estamos estudiando y observamos que presenta 3 átomos de hidrógeno unidos a él. Por lo tanto, no puede ser identificado como un carbono quiral. Esto quiere decir que en nuestra molécula solo encontramos un carbono quiral indicado de color rojo. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta molécula. Estudiamos el primer carbono. En el primer carbono observamos que hay 2 hidrógenos unidos a él, hay un grupo OH y el resto de la molécula que corresponde a diversos grupos. Hay un grupo carbonilo y hay un grupo hidroxilo en una cadena de 2 carbonos. Se observan 2 átomos de hidrógeno unidos a él, por lo tanto no es un carbono quiral. Estudiamos el segundo carbono. Observamos que tiene 2 enlaces hacia un oxígeno. Por lo tanto, eso lo descarta como un carbono quiral. Estudiamos el tercer carbono y en este caso observamos que tiene 2 átomos de hidrógeno unidos a él. Eso significa que esa molécula no es un carbono quiral. Esta molécula que acabamos de estudiar no presenta carbonos quirales. Veamos otro ejemplo. Tenemos un alcohol. Estudiamos el primer carbono. Presenta 3 átomos de hidrógeno unidos a él, por lo tanto no lo vamos a identificar como carbono quiral. Estudiamos el segundo carbono, presenta 2 átomos de hidrógeno unidos a ese carbono, por lo tanto lo descartamos como un carbono quiral. Veamos el siguiente carbono. En este caso observamos un hidrógeno, una cadena de 2 carbonos o grupo etilo, una cadena de un carbono o grupo metilo y un carbono que tiene también enlazado en su estructura un grupo OH. Podemos ver que son 4 grupos diferentes, por lo tanto este es un carbono quiral. Veamos el siguiente carbono, tiene 3 hidrógenos unidos a él,
por lo tanto lo descartamos como quiral. Y en el último carbono observamos que también tiene 2 hidrógenos enlazados a él, por lo tanto lo descartamos como un carbono quiral. Esta molécula solamente presenta un carbono de esa naturaleza. Al estudiar química orgánica tenemos que conocer también un poco de isomería. La isomería describe aquellas moléculas que tienen el mismo número y tipo de átomos, pero que difieren en su arreglo espacial, su comportamiento y reactividad. Como concepto básico debemos saber que la fórmula molar o fórmula molecular indica únicamente el número y tipo de átomos que tiene una molécula. Por ejemplo, esta estructura conformada de 6 carbonos, 12 hidrógenos y un oxígeno. Esta estructura está conformada por 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Un halocarburo, como podría ser este, difluorpropano, que es T3H6F2. No sabemos cómo están ordenados esos átomos, por eso la fórmula molecular es limitada, es bastante incompleta. La fórmula estructural, por el contrario, nos muestra cómo están unidos todos esos átomos, en qué posición se ubican, el arreglo de la molécula. Siguiendo los ejemplos antes mencionados, el C6H12O es una acetona, el C2H6O es un alcohol y el C3H6F2 se estructuraría de esta manera. Una fórmula estructural nos muestra detalles importantes sobre el arreglo de las moléculas. Sin embargo, relacionar una fórmula molecular con una estructural tiene sus problemas, porque se podrían considerar distintos arreglos, como estos que estamos viendo. Estos son los isómeros, 2 moléculas distintas que sí, puede que sean de la misma familia y tengan parecidos en su comportamiento, pero son 2 moléculas diferentes, son isómeros. Por eso es necesario conocer las fórmulas estructurales, llamadas también fórmulas desarrolladas de cada molécula. Para facilitar la escritura, las fórmulas estructurales se pueden condensar un poco y nos quedarían así. A estos esquemas llamaremos fórmulas semidesarrolladas. En cualquier caso, para el estudio de la química orgánica, una fórmula semidesarrollada puede ser útil. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar orgánica, puede que una fórmula semidesarrollada sea un tanto complicada para identificar los arreglos estructurales de la molécula. En esos casos es importante siempre desarrollar las fórmulas estructurales. Es importante señalar que los isómeros no se pueden cambiar o transformar ellos solos uno en otro. Para que esto ocurra tiene que haber una serie de reacciones. La molécula debe sufrir cambios. Hay isómeros de distintos tipos. Los isómeros estructurales refieren a moléculas que tienen diferencias en su estructura química. Entre los estructurales hay isómeros de cadena, que son los que tienen diferencias en cómo se arregla una cadena. Son de la misma familia de compuestos orgánicos, pero tienen un arreglo diferente. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el hexano y tenemos esta estructura que se llamaría dimetilbutano. Cuentan con los mismos carbonos, pero uno tiene una cadena lineal de 6 carbonos y el otro es ramificado. El 2-metilpentano también, mismos átomos, o el 3-metilpentano, o el 2,2-dimetilbutano. Todas estas moléculas son isómeros de cadena del hexano. Todos tienen 6 carbonos y 14 hidrógenos. Los isómeros de posición difieren en la ubicación de un grupo funcional o de un sustituyente. En este caso, también deben ser moléculas que pertenezcan a una misma familia. Veamos por ejemplo estos pares de compuestos. El propanol, que puede tener su grupo OH en el carbono 1,
o en el carbono 2. O esos alquenos, el doble enlace que está en el carbono 1 o el doble enlace que está en el carbono 2. O estos aromáticos disustituidos, en el que los grupos metilos se ubican en los carbonos 1 y 2 y en los carbonos 1 y 3. En todos estos pares de compuestos observamos moléculas de la misma familia, pero sus grupos funcionales o sustituyentes están ubicados en posiciones diferentes. Esto va a modificar, aunque sea levemente, el comportamiento de estos compuestos. Los isómeros de función presentan diferencias mucho más marcadas, porque son moléculas de distintas familias químicas. Veamos estos ejemplos: el etanol y el éter metílico, ambos con 2 carbonos, 6 hidrógenos y 1 oxígeno. Uno es un alcohol y otro es un éter. O un aldehído y una acetona, son también isómeros de función. También tenemos isómeros espaciales o estereoisómeros. No ese tipo de espaciales. Tenemos en claro que una molécula es una estructura tridimensional. Nosotros las vemos planas al dibujarlas o en una imagen, pero existen en forma tridimensional. Eso implica que las moléculas en el espacio se pueden acomodar de maneras distintas, dando lugar a isómeros. Entre los estereoisómeros tenemos a los conformacionales, que se basan en la rotación de los átomos en torno a enlaces sigma. Pueden ser escalonados o alternados cuando los grupos se ubican en forma alterna, o eclipsados cuando los átomos se ubican frente a frente. En este caso, los escalonados, por su posición, las nubes electrónicas de los enlaces no interactúan, por lo que las estructuras son muy estables, mientras las eclipsadas son muy energéticas y poco estables. Los isómeros geométricos se dan en moléculas que tienen enlaces rígidos de rotación restringida, como pueden ser los alquenos y las moléculas cíclicas. Los identificamos como cis cuando los sustituyentes se ubican hacia el mismo lado o hacia la misma región, y trans cuando se orientan en posiciones opuestas. Los isómeros ópticos también son estereoisómeros. Los isómeros ópticos tienen una característica importante, y es que poseen uno o más de un carbono quiral. Los enantiómeros son imágenes especulares o reflejos en un espejo. Cuando estas moléculas se estudian en planos de luz polarizadas, son capaces de rotar ese plano de luz hacia la derecha o hacia la izquierda. Por eso los enantiómeros se identifican como de dextro, que significa derecha, o levo, que significa izquierda. Los diasterómeros no son imágenes especulares, ni tampoco se superponen. Podemos decir que todos los isómeros ópticos que no son enantiómeros van a ser diasterómeros. Y los epímeros son un tipo de diasterómeros, pero en este caso se toma en cuenta a todas las moléculas que tienen carbonos quirales, pero que difieren en solamente uno de sus centros quirales. En este caso se toma en cuenta a todas las moléculas que tienen muchos carbonos quirales, pero difieren o cambian solamente en un centro quiral. Para ir cerrando el tema de isomería, resumimos. La isomería puede ser estructural, entre los que contamos de cadena, de función y de posición. Y la estereoisomería, donde encontramos isómeros conformacionales, eclipsados y escalonados, geométricos, cis y trans, y ópticos, que pueden ser los enantiómeros, epímeros y diasterómeros. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y te responderemos.